A veces, la vida cambia no por lo que buscamos, sino por lo que escuchamos sin querer. Aquella noche, Tudiep no tenía intención de descubrir nada. Caminaba descalza por el pasillo, atraída únicamente por el silencio tibio de la casa y por esa inquietud leve que aparece cuando el corazón presiente algo, aunque la mente todavía no sabe qué. La luz era tenue, casi tímida, y el reloj marcaba una hora en la que las verdades suelen revelarse en voz baja. Entonces ocurrió. Una puerta entreabierta, dos voces. Su nombre pronunciado sin cuidado. Tudiep se detuvo. No fue curiosidad lo que la ancló al suelo, sino una sensación más profunda, más antigua. El miedo de escuchar algo que ya no podría olvidar. Reconoció una de las voces de inmediato, tan familiar como el latido propio. La otra, más grave, arrastraba un peso extraño, como si cada palabra estuviera cargada de un pasado que nunca le habían contado. No escuchó toda la conversación, solo fragmentos, frases sueltas, silencios incómodos. Pero bastó. Hablaron de decisiones tomadas por su bien, de secretos que era mejor no remover, de verdades aplazadas demasiado tiempo. Cada palabra caía como una gota fría sobre su pecho, formando una grieta invisible. No entendía todo, y quizás eso era lo más cruel. La incertidumbre se infiltró lentamente, sembrando dudas donde antes solo había confianza. Tudiep retrocedió un paso, conteniendo la respiración, como si el aire pudiera delatarla. En ese instante, comprendió que ya no era la misma. Algo dentro de ella se había desplazado, como cuando un mueble cambia de lugar en una habitación conocida, y, de pronto, nada parece encajar igual. Recordó las miradas esquivas, las respuestas a medias, los silencios prolongados que antes había justificado con amor. Ahora, cada recuerdo adquiría un nuevo matiz, una sombra incómoda. Siguió caminando, pero sus pasos ya no eran ligeros. En su mente, las palabras escuchadas se repetían, se mezclaban con preguntas que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Desde cuándo? ¿Por qué a ella no? ¿Cuántas verdades más habían sido envueltas en cuidado para ocultar el miedo? La confianza, esa construcción delicada levantada con gestos cotidianos, comenzaba a resquebrajarse sin ruido, como un cristal que se agrieta sin romperse del todo. Quizás por eso la historia de Tudiep resulta tan cercana, porque todos, en algún momento, hemos escuchado algo que no debíamos, una frase al pasar, una confesión ajena, una verdad filtrada por accidente, y desde ese instante, la vida se divide en un antes y un después. La pregunta no es si la confianza se rompe, sino qué hacemos cuando empieza a desmoronarse. ¿Miramos hacia otro lado para no sufrir? ¿O reunimos el valor necesario para enfrentar lo que duele? Esa noche, Tudiep se sentó sola en la oscuridad, abrazando sus propias rodillas, sabiendo que el amor seguía allí, pero ya no era el mismo. Porque amar también implica confiar, y cuando la confianza se quiebra, incluso el silencio pesa más que cualquier palabra. La mañana siguiente llegó sin consuelo. El sol entró por la ventana como si nada hubiera ocurrido, como si la noche no hubiese dejado cicatrices invisibles en el corazón de Tudiep. Se levantó temprano, no porque hubiera dormido bien, sino porque el insomnio la empujó fuera de la cama. A veces, cuando la confianza se quiebra, el cuerpo despierta antes que la esperanza. En la cocina, todo parecía igual. El sonido del agua hirviendo, el olor suave del té, los pasos conocidos al otro lado del pasillo. Y, sin embargo, todo era distinto. Cada gesto cotidiano estaba ahora cubierto por una capa de sospecha. Tudiep observaba en silencio, como si se hubiera convertido en una espectadora de su propia vida. Ya no preguntaba, no sonreía con la misma naturalidad. Escuchar había sido suficiente para enseñarle a callar. Intentó convencerse de que quizás había malinterpretado aquella conversación,
Después de todo, ¿quién no ha exagerado alguna vez una frase escuchada a medias? Pero la duda no se dejaba expulsar tan fácilmente. Era como una espina alojada en el pecho, pequeña, invisible, pero dolorosa en cada respiración profunda. Cada vez que recordaba el tono de aquellas voces, sentía que algo se deslizaba lentamente entre la razón y el miedo. Cuando lo vio entrar en la habitación, su corazón reaccionó antes que su mente. Hubo un instante, solo uno, en el que quiso creer que nada había cambiado, que aún podía refugiarse en la versión segura de su amor. Él le habló con la misma voz de siempre, le preguntó cómo había dormido, le ofreció una sonrisa tranquila, y Tudieb respondió, pero sus palabras eran huecas, ensayadas, como si provinieran de otra persona. Lo más doloroso no era la posible mentira, sino la sensación de haber sido excluida. Pensó en todas las veces que había confiado sin reservas, en cómo había defendido esa relación frente a dudas ajenas, convencida de que la honestidad era su base más firme. Ahora, esa base temblaba, y cuando los cimientos se mueven, incluso el amor más fuerte puede sentirse frágil. A lo largo del día, los recuerdos comenzaron a reordenarse solos. Momentos que antes parecían insignificantes, cobraron un nuevo significado. Silencios prolongados, cambios de tema repentinos, miradas que evitaban las suyas. Nada era una prueba concreta, pero todo sumaba peso. La verdad, comprendió Tudieb, no siempre llega de golpe. A veces se filtra lentamente, como agua que encuentra una grieta. Al caer la tarde, salió a caminar sin rumbo fijo. Necesitaba aire, distancia, un espacio donde sus pensamientos no chocaran contra las paredes de la casa. Observó a la gente pasar, parejas riendo, personas solas mirando el suelo, rostros cansados que también parecían cargar secretos. Y entonces lo entendió. Todos llevamos conversaciones no dichas, verdades guardadas por miedo, silencios que creemos protectores. La pregunta ya no era solo qué había escuchado, sino qué haría con ello. Confrontar significaba arriesgarlo todo, callar, traicionarse a sí misma. En ese punto exacto, donde el corazón duda y la vida exige una elección, Tudieb se detuvo, porque crecer, a veces, no es aprender una verdad nueva, sino decidir qué hacer cuando aquello en lo que creías comienza a desmoronarse. El silencio se convirtió en el nuevo acompañante de Tudieb. No era un silencio vacío, sino uno cargado de palabras no pronunciadas, de preguntas que golpeaban su mente una y otra vez sin encontrar salida. Cada día que pasaba después de aquella conversación escuchada por error, la sensación de estar viviendo una vida a medias se hacía más intensa. Sonreía cuando debía sonreír, asentía cuando era esperado, pero por dentro algo seguía quebrándose lentamente. En la tercera noche, la tensión alcanzó un punto imposible de ignorar. La casa estaba en calma, pero su corazón no. Tudieb se sentó junto a la ventana, observando las luces lejanas, como si cada una guardara una respuesta distinta. Pensó en su pasado, en la joven que había sido, confiada, directa, convencida de que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era mejor que la duda. ¿En qué momento había empezado a traicionarse aceptando el silencio como refugio? Mientras tanto, al otro lado de la puerta, él también luchaba con sus propios demonios. Había notado el cambio en Tudieb, su mirada más distante, sus palabras medidas, la forma en que evitaba profundizar en cualquier conversación. La culpa le pesaba, pero el miedo a perderla lo paralizaba. A veces, las personas creen que ocultar la verdad protege a quienes aman, sin darse cuenta de que la incertidumbre puede herir mucho más. El destino, como suele hacerlo,
decidió intervenir cuando ambos menos lo esperaban. Una frase dicha sin pensar, un comentario aparentemente inocente, abrió una grieta imposible de cerrar. Tu Diep sintió cómo su pulso se aceleraba. Ya no podía fingir que no entendía, que no sospechaba. Aquella noche comprendió que no todas las respuestas llegan envueltas en explicaciones claras. Algunas aparecen disfrazadas de contradicciones. Se levantó despacio, con una calma que no sentía, y habló. No fue un grito ni un reproche feroz. Fue una pregunta simple, cargada de cansancio. ¿Hay algo que no me estás diciendo? A veces, una sola frase puede cambiar el rumbo de una historia. El tiempo pareció detenerse mientras esperaba la respuesta, consciente de que, fuera cual fuera, nada volvería a ser igual. Cuando él guardó silencio, Tu Diep sintió una mezcla de alivio y dolor. Alivio, porque ya no estaba imaginando sola. Dolor, porque el silencio confirmaba lo que su intuición llevaba días susurrándole. En ese instante, entendió que la confianza no se rompe de golpe, sino que se desgasta lentamente, hasta que una pequeña grieta es suficiente para derrumbarlo todo. Sin embargo, entre la decepción y el miedo, surgió algo inesperado: claridad. Comprendió que su valor no dependía de las verdades ajenas, sino de su capacidad para enfrentarlas. Amar no significa aceptar cualquier cosa, ni permanecer cuando el respeto se diluye. Amar también es saber cuándo detenerse y mirarse a uno mismo. Esa noche, Tu Diep no tomó una decisión definitiva. No hizo maletas ni cerró puertas, pero algo dentro de ella cambió para siempre. Porque a veces, el verdadero giro de una historia no está en la respuesta que recibimos, sino en la fuerza que descubrimos cuando nos atrevemos a hacer la pregunta. El amanecer llegó sin pedir permiso, filtrándose por las cortinas como una verdad que ya no podía ocultarse. Tu Diep no había dormido. Permaneció despierta, observando cómo la luz transformaba lentamente la habitación, igual que sus pensamientos habían ido cambiando durante la noche. Ya no se sentía atrapada por la confusión. En su lugar, una serenidad frágil pero firme comenzaba a tomar forma. No era paz completa, pero sí el inicio de algo nuevo. La aceptación de que no todas las historias se construyen sobre certezas. Durante el desayuno, las palabras flotaban en el aire sin llegar a caer. Cada gesto cotidiano, servir el té, mover una silla, mirar el reloj, parecía exageradamente importante. Tu Diep comprendió entonces que el dolor no siempre se manifiesta en lágrimas o discusiones, sino en esa distancia silenciosa que se abre entre dos personas que antes se entendían sin hablar. Y esa distancia, aunque invisible, puede ser más profunda que cualquier herida evidente. Decidió salir a caminar. Necesitaba respirar un aire que no estuviera cargado de recuerdos recientes. Las calles, todavía húmedas por el rocío, le devolvieron una sensación olvidada. La de ser parte del mundo, no solo de un conflicto. Observó a la gente pasar, cada uno con sus propias batallas ocultas, y se preguntó cuántas sonrisas escondían dudas parecidas a las suyas. Fue entonces cuando comprendió que su historia no era única, y que esa comprensión, lejos de restarle importancia, la hacía más humana. Mientras tanto, él enfrentaba su propio despertar. La pregunta de Tu Diep seguía resonando en su mente, como un eco imposible de silenciar. Entendió, quizás demasiado tarde, que el amor no sobrevive a base de omisiones. La intención de proteger puede convertirse, sin quererlo, en una forma de traición. Se dio cuenta de que había subestimado la fortaleza de Tu Diep, creyendo que la verdad la rompería, cuando en realidad lo que la estaba desgastando era la duda. Al regresar a casa, Tu Diep encontró una nota sobre la mesa.
No era una confesión completa ni una disculpa perfecta, pero sí un primer intento honesto de tender un puente. La leyó despacio, dejando que cada palabra encontrara su lugar. No sintió alivio inmediato, pero tampoco rechazo. A veces, el perdón no es un acto instantáneo, sino un proceso que necesita tiempo y voluntad de ambas partes. Se sentó y cerró los ojos. Por primera vez, desde que todo comenzó, se permitió pensar en sí misma antes que en la relación. ¿Qué quería realmente? ¿Qué estaba dispuesta a aceptar y qué no? Comprendió que el amor verdadero no exige sacrificios que vacíen el alma, sino decisiones que la fortalezcan. Y esa claridad, aunque dolorosa, le devolvió una sensación de control que había perdido. La cuarta parte de su historia no trajo grandes revelaciones ni finales dramáticos. Trajo algo más sutil y quizás más importante: conciencia. Tu Diep entendió que confiar no es ignorar las señales, sino atreverse a mirarlas de frente. Y aunque el camino que tenía por delante aún era incierto, ya no caminaba a ciegas. A veces, perder la confianza en alguien es también el primer paso para recuperarla en uno mismo. El silencio de la tarde envolvía la casa con una calma engañosa. Tu Diep estaba sentada junto a la ventana, observando cómo el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, como si el día también estuviera aprendiendo a despedirse sin rencor. Habían pasado varias horas desde la última conversación y en ese intervalo de quietud, algo dentro de ella había cambiado de forma definitiva. No fue una decisión impulsiva, sino una certeza lenta, construida a partir de cada duda, cada decepción y cada momento de lucidez que había atravesado. Recordó la primera vez que confió sin reservas, cuando creyó que el amor era suficiente para sostener cualquier verdad incompleta. En aquel entonces, la ingenuidad parecía una virtud. Ahora entendía que también puede ser una carga. La vida, pensó, no se trata de evitar el dolor a toda costa, sino de aprender a atravesarlo sin perderse a uno mismo. Esa comprensión no la hizo más dura, sino más consciente. Y la conciencia, aunque pesa, también libera. Él regresó al caer la noche. Sus pasos se escucharon antes de que apareciera en el umbral, como si el tiempo quisiera anunciar su llegada. No hubo reproches inmediatos ni abrazos desesperados. Solo dos miradas que se encontraron con una mezcla de miedo y esperanza. En ese instante, Tu Diep comprendió que el verdadero conflicto no era lo que había escuchado aquella vez, sino todo lo que había quedado sin decir durante tanto tiempo. Hablaron despacio. Cada palabra fue medida, no por desconfianza, sino por respeto a lo frágil que se había vuelto el vínculo. Él confesó sus errores sin adornos, aceptando que el silencio había sido su forma equivocada de proteger. Ella, por su parte, expresó el cansancio de sentirse siempre un paso atrás de la verdad. No buscaba culpables, solo claridad. Y en esa búsqueda compartida, el diálogo dejó de ser una confrontación para convertirse en un acto de valentía. Hubo lágrimas, pero no de desesperación, sino de reconocimiento. Reconocer al otro en su humanidad, con miedos y contradicciones, fue más difícil que idealizarlo. Sin embargo, también fue más real. Tu Diep sintió que, por primera vez, no estaba luchando contra una sombra, sino frente a una persona dispuesta a mostrarse tal como era. Eso no garantizaba un final feliz, pero sí un punto de partida honesto. Cuando la conversación terminó, no tomaron decisiones inmediatas. Algunas respuestas necesitan reposar para encontrar su forma verdadera. Tu Diep se levantó y abrió la puerta, dejando entrar el aire fresco de la noche. Respiró hondo. Sabía que, pasara lo que pasara después, ya no volvería a traicionarse a sí misma por miedo a perder a alguien más. La quinta parte de esta historia no cerró con promesas eternas ni despedidas definitivas.
cerró con algo más sutil y profundo: la elección consciente de vivir con verdad. Tu Diep entendió que el amor que vale la pena no es el que se aferra, sino el que permite crecer, incluso si eso implica cambiar de rumbo. Y quizá esa sea la lección que muchos reconocen en silencio. A veces, el final de una etapa no es una pérdida, sino el comienzo de una versión más auténtica de uno mismo. La historia de Tu Diep nos recuerda que la confianza no se sostiene solo con palabras bonitas, sino con verdades compartidas a tiempo. Callar por miedo a herir puede causar heridas más profundas que la verdad misma. Amar de verdad implica valentía, la valentía de escuchar, de hablar con honestidad y de asumir las consecuencias de lo que sentimos y hacemos. También aprendemos que el crecimiento personal comienza cuando dejamos de traicionarnos a nosotros mismos para complacer a otros. Elegirse no siempre significa abandonar, a veces significa poner límites y exigir claridad. La vida no promete finales perfectos, pero sí ofrece segundas oportunidades para vivir con autenticidad. Y al final, la paz interior nace cuando caminamos fieles a nuestra verdad, incluso en medio de la incertidumbre.